Me gustaría que partieras presentándote con tu nombre completo y cuál es tu rol actualmente en el comité, cómo se llama tu comité. Ya, yo soy Cintia Tanís, soy presidenta del Comité Sueños Precordillerano, que se formó en febrero del 2017. Perfecto. ¿Y cómo ha sido a grandes rasgos tu caminar en este tema de los comités de vivienda? ¿Cuándo decidiste formar parte? Cuéntame un poco de tu historia. Fue una decisión, en ese momento sentí un poco loca, nunca había tenido conocimiento de esto, nunca había visto nada relacionado. Fue muy como la experiencia o así como lo que vayamos aprendiendo en el camino, porque cero noción del tema. Se formó pensando en conocidos que tengo a nivel Álvaro Casanova, que uno lo ve como un sector alto, que no hay ninguna necesidad, que está todo ok por esa zona. Pero la verdad es que no, hay zonas que no se ven y que son unos verdaderos campamentos, sin agua potable, sin electricidad y que se mantiene hasta la actualidad. Entonces, por ahí nace un poco la idea de querer ayudar a esas familias, porque viendo que hay adultos mayores, muchos niños con algunas discapacidades, entonces por ahí nace este tema de formar el comité. En primera instancia se hace como este llamado, no tan público como ahora, porque las redes sociales han ido cambiando, entonces en ese entonces no era tanto como ahora, tan masivo. Pero empezamos con esas mismas familias hasta que tomamos la decisión de darle, démosle, sigamos, veamos qué pasa. Y llegó el momento de constituirlo legalmente, que eso fue en mayo del 2017. Perfecto. Fue un poco complejo porque hay un mínimo de socios que te piden para poder formarlo y como que no todos estaban muy decididos, o sea, como que muchos tenían esta cosa de la duda, la incertidumbre de si iba a avanzar o no, hasta que logramos que el Ministerio de Fe nos esperara un poquito más porque éramos muy pocos. Y a medida que fueron llegando, así como de la nada llegaron varios y formamos justo 15, que era el mínimo que nos pedían, y logramos formar este comité. De ahí en adelante viene todo nuevo, no sabíamos qué venía, qué había que hacer. No existía un área de vivienda en el municipio en ese entonces, o sea, estaba vivienda en sí, pero no un programa tal como el que hay hoy en día, con los profesionales que hay, con las nociones que tienen hoy en día. En las Exactamente, en ese entonces sí había una encargada que quizás tenía una noción un poco de vivienda, pero no la necesaria quizás para lo que nosotros necesitábamos. Claro. Tampoco estaban conectados con Mimbu, por ejemplo, que hoy en día ni siquiera tienes que ir porque lo hacen a través de ellos. Y ahí tratar de ir preguntando, avanzando, qué viene. No conocíamos a ningún otro, si es que existía algún otro comité, ¿no? Entonces ahí en el camino de a poquito nos fuimos conociendo. Conocí a Karen, que es el comité 13 de la Reina, en una reunión que se hizo en la municipalidad, donde también participó Cristóbal, que es el presidente del comité de funcionarios municipales, que también lo conocí ahí, y a Moisés, que es el presidente de Futura Esperanza. Perfecto. Que éramos entonces, ahí ya sabía que éramos 4 comités. Que yo era la más nueva dentro de esos 4. Y ahí estamos hablando todavía del año 2017. 2018 más o menos, ya. Sí. Perfecto. Desde entonces, bueno, ha sido un camino, creo que no tan largo para nosotros, considerando lo que se demoró el proyecto anterior, al menos, que fueron 17 años más o menos, lo que se van a entregar las últimas viviendas sociales. Nosotros llevamos prácticamente 6 años y creo que igual, ojalá hubiese sido menos, obvio, pero creo que en comparación a lo que más o menos se han demorado, no solamente el proyecto anterior, sino que varios, creo que no es tanto. Y ha pasado rápido. Se ha mantenido la gente, han llegado otros, han salido algunos en el camino, pero no es un comité tan grande, en mi caso, es un comité de 43 socios. Nos hemos mantenido la mayoría desde un principio. Nos conocemos bastante bien, trabajamos de la mano. Yo soy la cara visible, bien, con la directiva, pero es un trabajo en equipo, por supuesto. O sea, si de parte de ellos no tuviese la voluntad también de participar, de trabajar, de estar ahí presente, tampoco avanzaríamos o lograríamos el objetivo. Yo tengo entendido que actualmente hay alrededor de 19 comités en la comuna. ¿Cuál es tu evaluación respecto, no solo por el número, sino que es una representación del problema que hay oculto acá en La Reina con el tema de la vivienda? Entonces, quisiera saber un poco de eso. ¿Cuál es tu evaluación respecto de ese déficit habitacional que de todas formas no es exclusivo de la comuna, pero
a simple vista pareciera que no hubiese. Exacto. En un inicio, como te decía, éramos muy poquitos comités. Creo que no era un tema tan fuerte en la comuna, como que no se tocaba mucho, tampoco se hablaba de formar más comités, la gente estaba como bastante callada y oculta. Nosotros le decimos campamento oculto a la reina, porque si bien no se ven, existe. Creo que la pandemia fue un tema fuerte para que esto creciera, por decirlo de alguna manera. Vimos ciertas realidades que estábamos no queriendo ver, porque si bien tú estás trabajando, estás estudiando, estás fuera, no dimensionas el hacinamiento. Pero cuando ya te ves que tienes que estar en una cuarentena, encerrado, y ver que hay familias que viven en una casa donde hay 25 personas, con un baño, a lo mejor 2 o 3 dormitorios, no es un espacio acorde ni suficiente. Ahí empiezan los problemas también, la deserción escolar, drogadicción, delincuencia, embarazo de temprana edad, violencia, se ve mucha violencia también. Entonces, creo que hay hartos factores y problemáticas que vienen de la mano con el tema habitacional. Ahí se empiezan a formar varios comités más. En primera instancia, como te decía, éramos 4, en algún momento llegamos a ser 9 y nos mantuvimos en ese número un buen tiempo. Y ya este último año aumentaron a los 19 comités, casi 10 comités más formados. 10 comités. Sí, y de distintas zonas, no netamente Villa La Reina o cercano así como este alrededor, sino que estamos hablando Príncipe de Gales, Villa Militar, otras zonas donde tú piensas que a lo mejor no debería o no hay estos problemas y la verdad es que sí. Claro. ¿Y de qué manera contrasta esta necesidad respecto de la disponibilidad de terrenos? Recién lo estábamos conversando un poco, y ahí está la consigna de que casi no hay terrenos acá en La Reina. Cuéntame un poco cómo ha sido tu experiencia en ese sentido y qué es lo que sabes también al respecto. Te había comentado en algún momento que así como un número, alrededor de 2.000 familias en situación de hacinamiento y con la necesidad habitacional. No hay mucho terreno en la comuna. Teníamos el terreno de Transantiago, que era como el terreno municipal que estaba quedando, que lamentablemente se expropió y no hubo manera de recuperarlo. Ahí fue donde se nos ofreció, bueno, el alcalde nos dio la solución, ya que de cierta manera nos quitaron terreno para el proyecto. Nos cedió la cancha de la aldea del encuentro a quienes estábamos ya trabajando en esto, que éramos los 9 que quedan en algún momento, los 9 comités, y en ellos se está trabajando. Entonces ahí al menos hay una solución para una cierta cantidad de familias, que son 320 familias. Se suma también el terreno de Universidad de Chile, que es donde está Futura Esperanza, que hay otro porcentaje más también de solución, pero ambos terrenos no dan ni siquiera para la mitad de la cantidad de que se necesita. No hay más terrenos municipales, si bien hay terrenos vacíos, pero no son accesibles económicamente para poder construir. Claro. El municipio no tiene los medios para poder comprarlo. Si lo pensamos de otra manera, quizás como que los socios lo compren, tampoco es un monto alcanzable para poder hacerlo. Servio tampoco ha considerado la compra porque el valor es alto, entonces es terreno o construcción, entonces no podrían ambas cosas. Y actualmente creo que es como que la opción que hay y por la que se está peleando mucho también es el terreno militar que está entre el hospital militar y la aldea del encuentro, que es ese paño grande que está ahí. Claro. Que la verdad es que si ese terreno se cede o se llega a algún acuerdo, que está en conversaciones, pero aún no tenemos ninguna respuesta o una noción clara de qué va a pasar, podría inclusive hasta ser la solución al 100% de la necesidad de la comuna. Qué fuerte suena eso, porque en el fondo estamos hablando de un terreno militar que podría depender más de voluntades que de otra cosa. Exactamente. Las conversaciones que han tenido hasta el momento, recién me contabas que la habían tenido este mismo año, a principios de año. Me dices entonces que hasta el día de hoy no han dado ningún tipo de fruto. En algún momento se hablaron como de ideas posibles que podrían ser con el terreno. Se recibió también a algunos presidentes de algunos comités a nivel gobierno para conversar estos temas. El alcalde también estaba en otras conversaciones de las cuales nos ha hecho saber, nos notifican cuando las tienen, pero aún así tampoco ni ellos mismos tienen respuesta. O sea, todo está en conversación, no hay nada concreto aún y que de verdad
independientemente de que yo ya esté en un proyecto, al menos en mi comité, que de cierta manera veamos que tenemos una solución. Bueno, que mientras no esté construyéndose tampoco hay nada, digamos, definido, pero créeme que me encantaría que por favor eso se solucionara, que se diera la opción, porque los comités que quedan atrás, uno los va conociendo, va socializando con ellos, va viendo las necesidades y ver que solo ese terreno te daría la solución prácticamente al 100%, maravilloso. Claro, claro. Y está este otro terreno que mencionabas, me parece, que le pertenece a Carabineros. Ahí lo que pasaba con ese, también hay otro con el Banco Estado, el problema ahí que la venta es muy cara. Sí, también. El metro cuadrado en cuanto a la venta es cara. El mismo de Banco Estado también es un monto bastante alto y que también en algún principio cuando se habló no estaban con la intención de venderlo y que si en algún momento se vendía no iba a ser el paño completo, iba a ser un trozo. Claro. Pero aún así seguía siendo caro. Claro. Entonces ahí no había ninguna otra posibilidad y lo hemos dicho ya varias veces, terrenos entonces bien escasos. Bien escasos, sí. Y vendría siendo lo ideal el tema del terreno militar. Sí, es como la alternativa en este momento que hay para la comuna. Perfecto. Y ya para ir cerrando un poco, al principio me comentabas un poco la historia del comité. Cuéntame un poco en qué están en este minuto, cuál es la espera que queda o que debería quedar para que ya estén recibiendo la llave de su casa. Y también cuéntame un poco de cómo es el proyecto, cómo está pensado. Bueno, como decía, en el área de vivienda han trabajado súper bien de la mano con nosotros. Han tenido la disposición, la voluntad, de repente uno también colapsa con ciertos temas o muchos no entienden ciertas situaciones y genera como un conflicto o una pelea, por decirlo de alguna manera, hacia ellos y de cierta manera no lo toman personal, sino que se entiende también la situación. Así que súper agradecida por ese lado, porque también gracias a ellos hemos avanzado hasta donde estamos. Llegó el momento de elegir cómo trabajar, si es que íbamos a licitar, si es que queríamos elegir la constructora, nos dieron opciones, de la cual se eligió elegir la constructora, porque al licitar, bueno, tú no sabes quién va a tomar, qué empresa va a quedar, si va a ser capaz, si va a tener los medios, entonces decidimos optar por una que nos generara cierta confianza. Además que en la licitación está todo el tema del tiempo, otro tiempo adicional a esperar, entre que se elige, que... Exacto, también es la alternativa más rápida para empezar el proceso. Se eligió la constructora Oval, hicimos alguna investigación ahí, algunos dirigentes con respecto a la constructora, viendo sus proyectos, la historia, y creo que lo más importante que quizás pudimos lograr ahí fue hablar con dirigentes que ya habían recibido vivienda de parte de ellos, claro, y otros que estaban en construcción, y creo que la respuesta de ellos era más importante y fundamental en comparación quizás a lo que te pueda indicar la página de la constructora, claro, o te diga otra persona que no haya sido beneficiado. Y por ahí nos dio como cierta tranquilidad, fue como, creo que estamos decidiendo bien, vamos por acá. La verdad es que no nos equivocamos, la constructora ha trabajado súper bien con nosotros, no nos ha dejado fuera en ningún momento del proyecto, han tenido una área social bastante buena con nosotros, creo que también eso ha ayudado a que podamos avanzar tan rápido. Claro. Justamente esta semana se firmó toda la documentación para que se ingrese ya a Serviu. Mira. Así que terminó de cierta manera como la parte social, la recolección de documentación, el primer filtro de quienes cumplían y quienes no, y los ahorros y todos esos temas que hay de por medio. Y esto ya definitivamente se terminó esa parte, se firmó la documentación esta semana, se firmó el contrato con la constructora, todos los presidentes y el alcalde. Así que hoy, viernes, que es el último día hábil de este mes de octubre, se va todo a Serviu. Buenísimo. A revisión, por supuesto, también, y a postulación de subsidio. Claro. Y de ahí más o menos, ¿cuál es el tiempo estimado? Se supone que en marzo están los resultados, así que ahí deberíamos tener como otra etapa de cierta manera cumplida. Deberíamos tener ya la respuesta de parte de Serviu en cuanto a la evaluación sobre cada socio, claro, como comité y ya con subsidio asignado.
y si todo va de la mano y dentro de los tiempos, porque tenemos una carta GAM en la que trabajamos y que se ha cumplido súper al pie de la letra, no hemos tenido retrasos en eso, a veces un poquito antes, que también se agradece. Y si todo va dentro de esos mismos tiempos, en abril debería estar empezando la construcción. No, qué rápido. Sería maravilloso que todo siga así y que no haya nada entre medio y que pueda entorpecer eso. Y la constructora nos dice que son 18 meses de construcción. Así que debería ser más o menos como a mediados del 2024, pero uno siempre da un poquito más porque hay que de repente subsanar observaciones Sí, o a veces supuesto. por temas puntuales se extiende un poco el plazo de la obra. Así que, pero creo que ya es nada. O sea, al menos nosotros llevamos 6 años en esto, creo que 2 años se nos va a hacer nada. Súper esperanzado de que esto va. Cada vez el hecho de firmar alguna documentación o de algún proceso que estamos viviendo y de que hoy ya se vaya a Servio, como que lo ves más realizado, como que más crees que esto de verdad se va a concretar. Con respecto a estas personas que van quedando lamentablemente atrás, me gustaría profundizar un poco en esa relación que siguen teniendo con ellos. Karen, recuerdo que nos hablaba un poco de esta intención de seguirlos acompañando como presidentes. Ya tienen una experiencia, ¿cierto?, Sí. de todo lo que han vivido y en el fondo igual, no sé si podrías comentar algo de eso. Sí, mira, al menos así muy en cuanto a nuestro comité, como te digo, yo conozco la realidad de cada socio. Tengo la fortuna de decir que de mi comité no se me cayó nadie, que están todos, bueno, a excepción una sola persona que tuvimos que sacarla por el tema del ahorro, porque por fuerza mayor y por tema salud de su hijo tuvo que sacar la totalidad de su ahorro y priorizar, o la salud de su hijo o su casa. Pero esta persona no queda desamparada ni yo lo desecho y digo, bueno, tú sacaste el ahorro y quedaste ahí fuera, no, para nada. Al contrario, inclusive lo conversamos en una reunión solo de presidentes y tomamos la decisión que habían casos puntuales que eran muy entendible la realidad del por qué habían quedado fuera y que era lamentable. Esos casos se iban a reincorporar como al final del que venía. O sea, por ejemplo, de los 9 comités que estábamos y casi 5 tenemos ya la solución, de esos 4 restantes, los casos puntuales así como estos se iban a dividir entre esos 4 comités y los iban a incorporar para que puedan ir a la cola y poder tener su solución y darle el tiempo que necesitaban para solucionar quizás su inconveniente. No parten tan de cero, en el fondo. Exactamente, no dejarlo a la deriva, porque al final estuvieron un tiempo largo en el comité. En mi caso, por ejemplo, tuvo su ahorro completo, pero se presentó este tema. Entonces, creo que no es justo tampoco dejarlos ahí, así como tú arréglatela. Claro. Creo que hay que seguir apoyando, inclusive, a pesar de nosotros en los 4 comités que estamos al menos en este proyecto, bueno, casi 5, seguimos trabajando igual de la mano con los otros comités que están, seguimos apoyándolos, quizás dándole experiencia, quizás contándoles nuestros pasos para que también ellos vayan teniendo una noción de cómo lo que hemos vivido o lo que quizás pueden vivir lo mismo. Entonces, tampoco nos hemos alejado del resto. Creo que sigue habiendo una labor social, al menos con el resto. Creo que nunca ha sido la intención de dejar fuera a nadie. Hemos tratado de salvar lo más que podemos a la gente, de ayudar como podamos, hasta la última instancia, hasta lo que más podamos agotar para que no bajen. Y como te decía anteriormente, tengo la fortuna de decir que en mi caso está prácticamente el 100%. Pensemos también que nos contabas que partiste con 15 personas, juntándolas apenas, y ahora ya son 43 socios. 43 socios. Sí. Entonces, de todas formas, es algo que se fue como afiatando y se fueron sumando más. Y lo último que me gustaría que, no sé si todavía sí va a aparecer, pero es relacionado con los que nos comentaba también Karen. Vale la pena, creo, enfatizar en su lógica de no hacer con esto política, en el fondo enfocarse realmente en la meta. Exactamente. Cuéntame un poco. Sí, mira, a modo personal, insisto nuevamente en nuestro comité, nunca hemos trabajado a nivel político. Hemos sido súper respetuosos con la posición de cada uno, porque si dentro del comité hay distintas posturas, nunca hemos interferido en un voto o a dónde se tienen que inclinar, para nada, siempre respetando todo eso, respetando también al alcalde y a su gente de turno, porque nosotros tenemos un enfoque y que es la vivienda, es la solución para la gente que está con todos estos problemas, y creo que politizar no es beneficioso. O sea, creo que no va de la mano en este momento. Quien esté debería trabajar de la misma manera con las necesidades de la comuna,
y nosotros también con ellos, para ir logrando lo necesario. Entonces jamás ha sido nuestro lema la política. Tampoco hacemos campañas para nada de eso. Por supuesto, más de alguno lo hace, pero de manera individual, o sea, como opción personal, no como comité. Pero siempre recalcando eso, nada de política, respetando la opinión del resto. Y dejamos varios temas fuera también, o sea, temas religiosos, todas estas cosas que conllevan estos conflictos, fuera. Enfoquémonos en lo que es la vivienda, la solución. La dignidad de exactamente, la familia. En algún momento te había comentado que nosotros somos la cara visible, y que quizás quienes formamos esto, pero hay familias detrás y si tú te enfocas a esta área que no es la que te va a llevar por el camino correcto, no te estás perjudicando a ti, estás perjudicando a todas esas personas que están confiando en ti, pensando en que tú estás haciendo las cosas correctas para darle solución a ellos. Entonces hay que ser bien responsable en esto para ayudar a quienes están. De verdad que nunca lo he visto en mi caso como algo para mí. Por supuesto que también voy a ser beneficiada, pero créeme que en mi postura siempre ha estado el poder ayudar a todas estas familias que quizás no pueden estar al frente como yo, pero que tienen la necesidad. Exactamente, y por distintas razones, ¿no? Exactamente. Tienen sus propias situaciones familiares, en fin, un montón de cosas. Bueno, Cintia, te agradezco mucho la disposición que tuviste de poder atender esta entrevista y esperamos entonces que todo vaya surgiendo lo mejor posible. Súper. Muchas gracias. Que estés muy bien. Igual.